¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Serkan y Aidan podrán obtener la custodia de Kiraf? ¿Qué hará Aida cuando se entere de la custodia? ¿Qué pasará entre Serkan y Aida? Todo y más en nuestro video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Serkan y Kiraf se lleven muy bien, no olvides compartir nuestro video. Cuando Serkan se enteró de que tenía una hija, al principio no la aceptó. Especialmente los sentimientos maternos de Aida y el despertar de Serkan y luego el enfoque emocional de Kiraf trajeron a Serkan a sí mismo. De hecho, Serkan sintió a Kiraf en su corazón, especialmente con los videos dados por Aida. El hecho de que Kiraf intentara enviarle un globo a su padre en su cumpleaños hizo que Serkan lo aceptara por completo. En la última parte de nuestra serie, fue muy agradable explicar que él es el padre de Kiraf con su atuendo de astronauta. Ahora es el momento de quitarle a Kiraf a Aida. Especialmente a Aidan, que no sabe lo que pasó entre Aida y Serkan, confundirá esta situación. Aidan, quien involucrará primero a Kemal Bey, luego involucrará a Serkan. Ayfer y Melo ya se habían enfrentado a Aidan mientras preparaban una fiesta de cumpleaños sobre Kiraf. Por eso Ayfer pensó que Aidan estaba detrás de algunos negocios. Como Aida ya está al tanto de todo lo que ha sucedido, le explicará a Ayfer lo que Aidan quiere hacer. Aunque todo el mundo está impactado por esta situación, Aida lo aceptará como algo normal. Sin embargo, decir que es normal no significa que dejará todo como está. Especialmente cuando se entera de que Serkan está involucrado, se enojará mucho. Como sabía que Serkan no quería tener hijos de todos modos, no pensó que estaría en tal cosa. Por eso Aida se enojará mucho con él. Aunque parece que los dos estarán abiertos a la custodia de Kiraf, todo lo que hagan los acercará más el uno al otro. Aunque decimos que cuando los italianos estén muy contentos de que su trabajo le haya sido entregado a Aida, ahora están unidos, será el comienzo de una dulce batalla entre ellos. Mientras Serkan intenta estar con Aida en cada oportunidad, Kiraf será el elemento más importante que los una. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Aida llega a Serkan y tiene uno de los zapatos de Kiraf. Serkan mira los zapatos de Kiraf en su mano y la extraña. Y Aida dice que yo soy la madre del dueño de estos zapatos y tú eres el padre. Aida dice que quería decírselo, pero no podría decírselo porque dijo que no quería tener hijos. Serkan no quiere decir nada. No sabe qué hacer, llama a la puerta y se va. Mientras conduce, le vienen a la mente recuerdos de Kiraf y Aida. Ayfer y Melo tampoco pueden entender el regreso de Aida. Sin embargo, a Ayfer le preocupa que definitivamente se lo diga a Kiraf. Empiezan a discutir con Melo. Por otro lado, Engin y PRL también están discutiendo. Porque Engin aprendió todo y por eso está muy enojado con PRL. Aunque PRL se disculpa, Engin dice que lo perdonará con una condición. La condición es volver al trabajo. Mientras hablan, Aidan también escucha las conversaciones y reacciona a PRL. Aida no puede soportarlo y va tras Serkan. Aunque quiere hablar con él, Serkan le pide que se vaya. Pero Aida dice que definitivamente no irá y comienza a esperar a Serkan. Es muy triste. Por un lado, las redes también le recuerdan las veces que quiso contarse a sí mismo en el pasado. Sin embargo, dice que no pudo encontrar la oportunidad de explicar y que tuvo miedo de contar más tarde porque fue muy estricto al respecto. Más tarde en la noche, Aida se cansa de la tristeza y se queda dormida. Cuando se despierta por la mañana, él y Serkan toman café y comienzan a hablar sobre lo que pasó. Aida repite que quería contar lo que sucedió pero no pudo decirlo. Le pide a Serkan que reaccione. Sin embargo, Serkan sorprende a Aida diciéndole que tiene razón. Porque Serkan confiesa, si dijiste que querías dar a luz a Kiraf cuando rompimos, me gustaría que lo ignoraras. Y a Aida le lleva tiempo acostumbrarse a esta situación. Aida le dice a Serkan que tiene razón, le da las fotos y videos sobre Kiraf y se va. PRL y Engin intercambiaron roles. Sin embargo, este trabajo no agradó a PRL. Mientras tanto, llegan Aidan y Selfie. Hablan con Engin sobre la posibilidad de llevarse a Kiraf. Llaman a Serkan y le preguntan cómo está. Sin embargo, Serkan le dice que se encargue de las cosas hasta que se recupere. Aida regresa a casa y cuenta lo que les pasó a Melo y a Ayfer. También dice que Aidan y los demás también aprendieron. También afirma que Serkan no reacciona en absoluto y piensa que no quiere a Kiraf. Engin le dice a Denifam que él mismo se encargará del proyecto. Sin embargo, Denifam afirma que quería que Serkan hiciera este trabajo. Si no hay Serkan, dice que no estará en este proyecto y voy a despedir a todos. Es por esto que Engin va inmediatamente a PRL y le cuenta lo que sucedió. PRL le pide a Engin que le dé una oportunidad y que pueda arreglar esto.
Sin embargo, Engin inmediatamente llama a Serkan y le dice que puede arreglarlo él mismo. Cuando Serkan llega al hotel para reunirse con Denifam, también ve a Eda. Eda, por otro lado, está muy feliz de que Serkan haya venido y quiere enviarle a Kirath. Mientras tanto, Serkan habla con Denifam, la calma y vuelve a tomar el trabajo. Mientras tanto, Aidan quiere venir a cuidar de Kirath. Aifer, por otro lado, no se lleva bien con Aidan sobre Kirath, por lo que discuten constantemente. Serkan llega a Eda y le dice que se ha encargado de las cosas y dice que quiere trabajar con Eda en otros trabajos. Sin embargo, Eda quiere hablar de eso diciendo que no funciona en este momento y es Kirath. Los dos van juntos a la playa y empiezan a hablar de Kirath. Sin embargo, Serkan dice que aún no está listo para ser padre y, por lo tanto, no quiere ser injusto con Kirath. Además, Eda se enoja mucho cuando dice que quiere ayudar económica y moralmente cuando quiera. Durante todo este tiempo, afirma que no necesita nada y que tiene todo lo que quiere. Sin embargo, está muy enojado con Serkan y se va, diciendo que no solo tiene a su padre con él y que solo necesita a su padre. Aidan está muy enojado porque Serkan no quiere al niño. Aifer también dice que no le sorprende que Serkan haga esto y que está muy feliz por esta situación. Mientras tanto, Eda se alarma mucho cuando se entera de que los empleadores italianos llegarán muy pronto. Aidan y Engin intentan que Serkan se acostumbre a los niños. Por eso dejan a Kirath con Serkan para pasar tiempo con Kirath. Kirath le pide a Serkan sus zapatos. Sin embargo, cuando Serkan ve que los cordones de los zapatos de Kirath están abiertos, intenta enseñarle a Kirath cómo atar los cordones. Más tarde, cuando van a comprar los zapatos, Kirath le pregunta a Serkan si tiene algún problema. Y le muestra a Serkan los métodos que puede usar cuando tiene un problema. Mientras hablan y tienen problemas juntos, Kirath le dice a Serkan empecé a amarte. Entonces Serkan llama a Engin y le pide que venga a buscar a Kirath. Mientras se da muestra a los italianos, llega Serkan. Está muy sorprendido de ver a Serkan, el representante de los italianos, y le pide que se una a ellos. Serkan, por otro lado, afirma que aceptará esta oferta si Eda la acepta. Mientras tanto, Aidan y Aifer comenzaron a preparar una fiesta sorpresa para Kirath. Sin embargo, ambos intentan hacer cosas opuestas. Mientras Serkan y Eda se preparan para hacer una presentación a los italianos juntos, discuten sobre lo sucedido. Y Eda inicia la presentación. Los italianos quedaron muy satisfechos con la presentación. Serkan también felicita a Eda. Y empiezan a discutir sobre Cherry de nuevo. En ese momento, llega el representante de los italianos y pregunta si podemos cenar con su esposa por la noche. Serkan, por otro lado, acepta sin darle a Eda la oportunidad de hablar. Por la noche, van a cenar. Siempre pelean entre ellos mientras comen. Además de eso, cuando los niños son el tema de la comida, Serkan lamenta haber venido a cenar. Después de la comida, el representante italiano y su esposa quedaron muy satisfechos. Cuando se fueron, Eda y Serkan se quedaron solos. Y, como siempre, hablan de los viejos y vuelven a discutir y luego se van. Sin embargo, Serkan no puede soportarlo y se dirige a Eda. Esta vez, Serkan dice que quiere hablar. Serkan dice que la razón por la que no quería tener hijos fue que cuando le dijo al médico que quería un hijo cuando tenía cáncer, el médico le dijo que no podría tener un hijo. También dice que dijo que esta enfermedad podría volver a ocurrir en 5 años después de que él superó el cáncer, y que no quería tener hijos por todo esto. Cuando Eda dijo por qué no le contó estas cosas, Serkan dijo, no me habrías dejado si no te hubiera dicho esto. Se supone que no debes estar con alguien tan enfermo como yo, explica. Ahora le dice por qué quiere dejar a Eda y se va. Por la mañana, Engin le recuerda a Serkan que aunque ama a Kirath y a Eda, no debe mantenerse alejado de ellos. Eda despierta a Kirath por la mañana y le recuerda que hoy es su cumpleaños. Kirath dice que quiere que su padre esté con ella. Sin embargo, después de que Kirath se levanta, nunca aparece. Todos se preocupan mucho y empiezan a buscar a Kirath. Mientras tanto, Serkan vuelve a hablar con el médico y se entera de que su enfermedad ha desaparecido por completo. Después de enterarse de que no tiene nada, comienza a ver los videos que le dio a Eda. Se emociona y llora mientras mira. En cada video, ella llora aún más. Llora cuando escucha al primer bebé caminar, el primero en decir papá y sus llantos. Mientras tanto, Eda no pudo encontrar a Kirath y se alarmó profundamente. Llama a Serkan y Serkan llega al hotel de inmediato. Cuando llega, primero calma a Eda y luego todos comienzan a buscar a Kirath. Mientras todos miran, Serkan piensa en lo que le dijo Kirath.
e inmediatamente va a hablar con Khan y le pregunta si sabe dónde está Kiraf. Khan le dice a Sher Khan dónde está Kiraf. Cuando Sher Khan va y encuentra a Kiraf y le pregunta por qué está aquí, Kiraf dice que quiere que su padre lo encuentre. Y muestra la nota que le escribió a Sher Khan Bolat. Sher Khan se emociona mucho y lleva a Kiraf al hotel. Sin embargo, dijo que no asistiría a su fiesta de cumpleaños y se fue. Mientras todos hablan con Kiraf, entra alguien con un traje de astronauta. Llega lentamente al lado de Kiraf. Cuando Kiraf pregunta, ¿eres el padre? Sher Khan se inclina hacia ella, se quita el casco y dice, sí, hija mía. Estoy aquí. No olviden dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta las series en Sarkap y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.